En esta mañana me gustaría hablar sobre un tema un tanto diferente y es acerca de las pastoras o predicadoras en la Iglesia. Hace mucho tiempo que no hablo acerca de este tema y creo que tiene su importancia. No es que sea el tema más importante de la Biblia, ¿no? Pero tiene su importancia, sobre todo porque creo que es frecuente, sobre todo en los últimos años, ver a mujeres en iglesias evangélicas predicando los domingos desde los púlpitos, y es una realidad, ¿no?, que debemos analizar. De hecho, es probable que entre nosotros haya hermanos o hermanas que se pregunten por qué en nuestra iglesia nunca predican las mujeres. A lo mejor tú te has hecho esa pregunta, ¿no? ¿Por qué en esta iglesia solamente predican hombres? Creo que es una buena pregunta y que debemos explicar nuestra postura al respecto. La pregunta es, ¿debería haber pastoras o predicadoras en la iglesia? ¿Debería haber pastoras o predicadoras en la iglesia? Y sobre todo, ¿qué dice la Biblia acerca de este tema, ¿no? ¿Qué enseña la palabra de Dios acerca de si debería haber pastoras y predicadoras mujeres? De verdad que quiero tratar este tema con toda la humildad y todo el cariño debido, entre otras cosas porque tenemos iglesias evangélicas con las cuales tenemos relación aquí en Mallorca, en las cuales predican mujeres, ¿no? Entonces, de verdad que quiero hablar con todo el respeto, todo el amor y todo el cariño para todas las iglesias de Cristo en las que haya mujeres predicando. Es verdad que ha sido algo creciente desde mi punto de vista. Pienso que hará unos 20 años no había tantas mujeres predicando en los púlpitos. Ha sido algo más bien, diría yo, de los últimos 10 años en las que las iglesias evangélicas han abierto, iglesias que solamente permitían a mujeres, a hombres predicar, en las últimas épocas han abierto la posibilidad para que también prediquen mujeres. Pienso que es una realidad con la cual algunos de vosotros estaréis de acuerdo en esa apreciación. Por así decirlo, antiguamente las iglesias eran más conservadoras en este sentido, ¿no? Y nuevamente reitero todo mi respeto para cualquier iglesia evangélica donde haya mujeres predicando. Dicho esto, creemos en esta iglesia firmemente que solamente los hombres, los varones, deberían pastorear y predicar en la iglesia. Y lógicamente vamos a tratar de explicar qué argumentos bíblicos hay para esto, ¿no? Pienso que como cristianos debemos tener nuestros posicionamientos, nuestras opiniones, no basadas en sentimientos, ni basadas en corrientes, ni en modas, ni en la opinión de la sociedad. Nuestra autoridad para lo que hacemos y creemos siempre tiene que ser la palabra de Dios. Entonces, lo único que pretendo es que nos acerquemos a las Escrituras y tratemos de ver qué nos enseña la Biblia acerca de este asunto. Algunas aclaraciones, ¿no? Cosas que tienen que quedar muy claras desde el principio. Lo primero es que en absoluto creemos que las mujeres sean inferiores que los hombres.
Claro que no. Sabemos muy bien que hombres y mujeres son iguales delante de Dios en cuanto a capacidades, valor y dignidad. Eso es algo que está clarísimo. Y esta Iglesia, lógicamente, defiende que las mujeres tienen las mismas capacidades, el mismo valor y la misma dignidad delante de Dios. Otro punto es que no creemos que las mujeres no tengan dones de enseñanza. Hay mujeres muy buenas maestras. La mujer tiene capacidad para enseñar al igual que el hombre. No hay diferencia, ¿no? Hay buenas profesoras, evidentemente hay mujeres muy talentosas. ¿Y qué vamos a decir? Somos iguales en este sentido. También quiero decir que dentro de esa igualdad, a estos niveles, ¿no? El hombre y la mujer son iguales en capacidades, en dignidad, en valor. Pero dicho eso, también tenemos que decir que los hombres y las mujeres no somos iguales en muchos sentidos también. Estaréis de acuerdo, ¿no? No hace falta un informe científico para demostrar que los hombres y las mujeres somos iguales. Somos diferentes, perdón. Somos distintos. Dios nos ha creado diferentes y es una evidencia porque es algo que cae por su propio peso. Entonces, en estos sentidos somos iguales, aunque en otros sentidos somos diferentes. Y otra cosa que quiero decir es que no creemos que las mujeres sean menos espirituales. Es más, yo diría que son más espirituales vistas las estadísticas, ¿no? Porque si somos honestos, en muchas iglesias las personas más fieles son mujeres. Las personas más fieles son mujeres. Las que son más fervorosas, más constantes en la oración, muchas veces son mujeres. Entonces, tampoco quiero hablar mal de los hombres, ¿no? Estoy haciendo una generalización porque lo podemos ver con nuestros ojos, ¿no? Hacemos una reunión de mujeres y hay fervor. Hacemos una reunión de hombres y tenemos que estar luchando para que los hombres aparezcan. Y no solo en esta iglesia. Entonces, varones, yo me siento en autoridad como hombre para tirarnos de nuestras propias orejas y decir que nosotros deberíamos dar ejemplo de espiritualidad, ¿no? Pero gloria a Dios por las mujeres que tenemos en la iglesia y por toda su constancia en la oración, su entrega. De verdad que en ningún sentido vamos a decir que las mujeres sean menos, en ningún sentido, por supuesto. Tampoco es una cuestión de machismo. La gente nos podría decir, es que los cristianos son machistas porque no permiten a la mujer enseñar en los domingos. Pero no es machismo. No, los cristianos no deberíamos ser machistas. Si aquí hay un cristiano machista, por favor, que se arrepienta. Que se arrepienta ya. El machismo no tiene cabida en la iglesia del Señor. Hemos de decir que si creemos esto es porque nuestra conciencia está convencida basados en la palabra de Dios, no porque seamos machistas ni nada. Y tampoco es una cuestión de mera tradición. Nosotros podríamos decir, bueno, como nuestra iglesia en las décadas pasadas siempre dijo que solamente pueden predicar los hombres, así nos vamos a quedar hasta que nos muramos, ¿no? Bueno, la tradición tiene su importancia. De hecho, si miramos la tradición de las iglesias protestantes en la historia, nos daremos cuenta que en la gran mayoría de casos se ha defendido el liderazgo masculino.
Por algo será. No es casualidad ni es machismo, simplemente es lo que vemos en la Escritura. Entonces, creo que no basta con la tradición, ¿no? Es decir, nosotros no podemos decir, bueno, solamente permitimos a hombres predicar porque así ha sido siempre. Eso tampoco debería ser así. Lo que tenemos que hacer es reanalizar la Biblia y seguir convencidos de que la Biblia enseña que el pastorado es para varones. Entonces, ¿me entendéis lo que quiero decir? Que cada uno de nosotros debería tener ese convencimiento bíblico hoy al ir a las Escrituras. No lo hacemos por tradición, no lo hacemos porque otros lo hicieron así. Lo hacemos porque hoy, 2024, seguimos creyendo del mismo modo que muchos hermanos han creído en la historia en cuanto al liderazgo masculino. Entonces, no os convenzáis simplemente porque el pastor lo dice o porque la iglesia lo dice. Tenéis que estar convencidos porque la Biblia lo muestra. ¿Vale? Dios, a través de la Biblia, es la autoridad para nuestra conciencia. Entonces, quise dar estas aclaraciones preliminares. Vamos al grano. ¿Por qué creemos que solo los hombres pueden ser pastores o predicadores en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué creemos así? Lo primero es que no hay ninguna pastora, anciana u obispa en la Biblia. Es la realidad. Cuando la Biblia habla de pastores de la iglesia cristiana, sobre todo lo hace en el Nuevo Testamento, porque la iglesia cristiana como tal está visible en el Nuevo Testamento. Dicho esto, también en el Antiguo Testamento vemos claramente cómo el liderazgo del pueblo de Dios también es llevado a cabo por varones, ¿no? En los rituales, en el templo, etcétera, etcétera, los sacerdotes, los grandes profetas, todo esto fueron hombres. Pero bueno, es un argumento muy simple, pero pienso que de bastante peso, ¿no? Porque si solo viésemos un ejemplo, solamente uno, de un pastor mujer, pues ya cambiaría nuestra perspectiva. De hecho, por ejemplo, en el tema de los diáconos, hay ejemplos de diaconisas, ¿cierto? Y en esta iglesia creemos en que las mujeres pueden ser diaconisas. De hecho, tenemos diáconos que son mujeres. Entonces, este primer argumento a mí me parece bastante bueno, porque del mismo modo que vemos diaconisas en la Biblia, eso nos da pie a creer en un diaconado femenino, porque lo vemos, pero cuando queremos ver o intentamos ver algún ejemplo de una pastora, no está, simplemente no hay. Con lo cual, ya de por sí es un argumento a tener en cuenta. Ese sería el primer punto. El segundo punto es que los ejemplos de mujeres destacadas en la Biblia, porque las hay varias mujeres que tuvieron protagonismo en el buen sentido en la Biblia, mujeres que fueron usadas por Dios, mujeres que tuvieron una influencia positiva, que Dios las utilizó para su obra. Buenos ejemplos de mujeres, ¿no? Ahora mencionaré algunas. El caso es que todos esos buenos ejemplos de mujeres destacadas en la Biblia no tienen nada que ver con el pastorado o el ministerio de la predicación. Cuando vamos paso a paso, mirando a cada mujer, aun cuando tuvieron grandes virtudes, aun cuando Dios las utilizó en su obra, ¿verdad?
La pura realidad es que a pesar de todas esas virtudes y de todo ese servicio y de todo lo bueno que hicieron y el buen ejemplo que fueron, en ningún caso se habla de que fuesen pastoras ni predicadoras en una asamblea cristiana. Esa es la realidad también. Por ejemplo, podemos considerar a Miriam, a Hulda, a Débora en el Antiguo Testamento, y algunas personas argumentan que como ellas fueron usadas por Dios, pues del mismo modo hoy puede haber pastoras basándonos en Débora. Pero ese argumento no es muy bueno, porque es que Débora no fue pastora, simplemente fue una mujer usada por Dios con muchas virtudes y también defectos, pero ya está, fueron buenas mujeres de Dios. Pero no simplemente queremos hablar de buenas mujeres de Dios, queremos hablar del pastorado en la iglesia, que es un tema distinto, ¿no? Entonces, también tenemos dos ejemplos en el Nuevo Testamento. Uno es Priscila en Hechos 18, que es cuando Priscila y su marido, ¿verdad?, Aquila, le explican a Apolos, le aclaran el Evangelio. ¿Os acordáis? Le aclaran. Entonces, ahí Priscila, como mujer, con conocimiento, le participa en esa aclaración, ¿no? Y algunos dirían que, por lo tanto, pues esto da pie a que las mujeres pueden ser maestras en la iglesia, etcétera, en cuanto a la congregación. Pero nuevamente, ese ejemplo yo no lo veo suficiente, porque simplemente aquello fue una ocasión en la que un matrimonio le explicó a un hermano, le explicó más acerca de la palabra de Dios. Pero de ahí a decir que fuera una pastora, hay un gran trecho, ¿no? No es un ejemplo evidente de pastora ni de predicadora. Simplemente fue una conversación cristiana y ya está. Lo mismo ocurre con Febe, la diaconisa Febe, en Romanos 16, del 1 al 2. Ella es un buen ejemplo de diaconisa, es recomendada, es alabada en el buen sentido por su ejemplo, ¿no? Se habla bien de ella. Pero eso es todo. No se dice que ella fuese líder o pastora ni nada de esto. Entonces, cuando analizamos el tema de los ejemplos de mujeres en la Biblia, simplemente tenemos que darnos cuenta que, aunque tenían muchas facultades y virtudes y fueron bendición para la Iglesia, como todas las mujeres cristianas deben ser, en ninguno de los casos estos la Biblia nos dice que tuvieran ningún tipo de relación con el pastorado en la Iglesia. Creo que es sencillo de comprender. En tercer lugar, voy un poquito, he puesto los argumentos un poquito de menos a más, en mi opinión, terminando con el que tiene más peso, ¿no? En tercer lugar, todos los apóstoles fueron hombres. Todos los apóstoles fueron varones. Esto sí que lo quería leer, lo tenemos en Efesios 4:11. En Efesios 4:11 dice lo siguiente, cuando se habla del Espíritu Santo. En Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí vemos tres palabras que son apóstoles, pastores y maestros, particularmente, en género masculino. En género masculino. Y la realidad es que de todos los apóstoles que Cristo
eligió, ninguno de ellos fue mujer. Ninguno de ellos fue mujer. ¿Por qué? Bueno, no se nos dice explícitamente por qué no hubo ninguna mujer, pero es una estadística bastante clara, ¿no? El 100% fueron varones. Si pensamos un poquito, podríamos concluir, que creo que es bastante lógico, que cuando el Señor Jesucristo decidió quién debía liderar la Iglesia, ¿verdad? Quiénes deberían manejar los asuntos de la Iglesia en autoridad, quiénes deberían plantar, abrir nuevas iglesias, creo que él estaba pensando en los hombres. Pienso yo. Después en Hechos, que lo hemos estado predicando, nos damos cuenta, ¿verdad? Vimos, ¿os acordáis de Antioquía? Pablo, Bernabé, eran varones que salieron a abrir nuevas iglesias. Con lo cual pienso que hay bastante terreno para fundamentar la idea que Dios ha querido que los líderes de la Iglesia sean hombres, sin en ningún caso menospreciar a las mujeres, simplemente que Él ha decidido que exista un orden y ya está. Uno ni es más ni es menos, simplemente hay un orden establecido, al igual que hay un orden establecido en la familia misma. El hombre es cabeza de la familia. Eso no quiere decir que la esposa sea menos. Ayer lo estuvimos viendo en el estudio bíblico en el Arenal. Entonces, este es un buen tercer argumento. Todos los apóstoles fueron varones, con lo cual podemos pensar que el liderazgo cristiano tiene que ver con los varones. Cuarto argumento, los textos bíblicos que establecen los requisitos de los pastores asumen que estos son hombres, ¿no? Los textos bíblicos, que hay al menos dos que son bastante claros, dan por hecho que los líderes, los pastores son varones. Fijaos, por ejemplo, en Tito, la carta de Tito, capítulo 1. Tito 1, del 5 al 9, aquí es cuando Pablo enseña al joven Tito cómo tiene que funcionar una iglesia. Tito 1, del 5 al 9, dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. ¿No? Le está diciendo que nombre ancianos, varones, en cada ciudad, así como yo te mandé. Y aquí da las características de cómo tienen que ser esos ancianos. Os quiero recordar, ¿vale?, que cuando la Biblia habla de ancianos, está hablando de pastores, ¿vale? Siempre recordemos que pastores, ancianos y obispos son la misma persona. No es que haya un pastor y después en segunda fila los ancianos, no. Todos los pastores son ancianos y todos los ancianos son pastores con la misma autoridad delante de Dios, como siempre decimos, una autoridad no propia, no una autoridad propia. Yo no tengo autoridad propia. Mi autoridad simplemente es esa que viene a través de la palabra de Dios. Nada más. Es una autoridad delegada por Dios en el pastor solamente en la medida que el pastor es fiel a la palabra de Dios. El pastor no tiene autoridad propia. Es una autoridad delegada por Dios
siempre que el pastor sea fiel. Si el pastor es infiel y no es fiel a la palabra de Dios, hay que llamarle la atención para que se arrepienta. Y si no se arrepiente, pues hay que darle la patada. Así es. Los pastores tienen que ser fieles a las Escrituras, o si no, no son pastores. Entonces, sí, estábamos diciendo que este texto de Tito nos habla de los ancianos como hombres, porque ¿cómo tiene que ser el pastor o el anciano? Versículo 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. El anciano tiene que ser marido de una sola mujer. Un pastor solamente tiene que tener su propia esposa y ser fiel a ella. Ese es el ejemplo del matrimonio del pastor. Y después dice que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Versículo 7, porque es necesario que el obispo, ahí hay otra palabra, ¿no? Obispo significa supervisor. Es otra palabra para el pastor. Y dice aquí que el obispo, que es lo mismo que el anciano o el pastor, las tres palabras son lo mismo, tiene que ser irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, o sea, que se sepa controlar, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar en sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, este texto que dice cómo tienen que ser los pastores, ya supone que son varones. El texto es bastante claro en esto, ¿no? Se está dirigiendo, ni siquiera dice, bueno, el primer requerimiento es que sea hombre. No, simplemente ya menciona, porque ya sabe que son hombres. Y lo mismo ocurre con Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, que es otro texto muy importante sobre el requisito de los obispos. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, ¿veis? Es necesario que el obispo masculino, varón, el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, etcétera, etcétera. Es un texto muy parecido al de Tito y en ambos casos se da por supuesto que este líder es un hombre. Entonces, los textos bíblicos que establecen los requisitos de los pastores dan por hecho que estos son varones. Bastante claro, pienso yo. Entonces, no hay ninguna pastora en la Biblia. Los ejemplos de buenas mujeres no tienen nada que ver con el pastorado. Todos los apóstoles fueron hombres. Los textos bíblicos que establecen los requerimientos de los pastores dan por hecho que estos son varones. Y quiero terminar con un quinto argumento que quizás sea el más polémico, pero que merece la pena analizarlo con mucha calma. Y con esto vamos a terminar. Y se encuentra en Primera de Timoteo 2, del 11 al 14, que es el texto que hemos leído antes. Y el argumento aquí es que Pablo prohíbe, él hace una prohibición, prohíbe en la Iglesia que la mujer enseñe y ejerza autoridad sobre el hombre. El apóstol Pablo prohíbe de manera explícita, da un mandato para que la mujer no enseñe
ni ejerza autoridad sobre el hombre. Quiero deciros, el texto no dice que la mujer no pueda enseñar en otros ámbitos de la Iglesia. Lo que está diciendo es que no puede ejercer autoridad sobre el varón. Esa es la clave. ¿Vale? La prohibición, como vamos a ver, es que no ejerza autoridad sobre el varón. Esto quiere decir que puede haber otros contextos en la Iglesia donde la mujer sí que puede enseñar, siempre y cuando no ejerza autoridad sobre el hombre. Escuela dominical, reunión de mujeres, retiros de mujeres. Hay otras reuniones donde la mujer sí puede enseñar. Pero en la congregación, en la asamblea de la Iglesia, cuando hay hombres presentes, la mujer no debería ejercer autoridad sobre el varón. Y vamos a ver el razonamiento. No nos lo queremos inventar, ¿no? Bien, dice 1 Timoteo 2, del 11 al 14, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. No permito a la mujer enseñar, pero esa enseñanza no es cualquier enseñanza, es una enseñanza que conlleva dominio, que conlleva autoridad, porque dice, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, etcétera, y ahora vamos a ver esto en detalle. ¿Qué nos dice este texto? Bueno, este texto ha sido debatido por muchos y siempre será debatido, y hay argumentos para aquí, para allá. Lógicamente, los cristianos que consideran que no hay ningún problema con que las mujeres prediquen en la Iglesia interpretan este texto de otra forma, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a intentar explicar por qué estamos convencidos de que las mujeres no deberían, basados en este texto, ¿no? Dice aquí que el apóstol no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahí está el mandato. Algunos, y no lo digo con desprecio ni nada de esto, simplemente trato de exponer los argumentos que se dan. Algunas personas dicen que lo que está diciendo aquí Pablo, de que no permite que las mujeres enseñen ni ejerzan autoridad sobre el hombre, es un tema, es una razón de aquella época. Era en aquella época que no se podía hacer esto, porque había una situación en aquella época, en Éfeso, porque Timoteo estaba en la iglesia de Éfeso en aquel entonces, había un problema allí. Y por lo tanto, Pablo está tratando un asunto de aquella época, en aquella iglesia, que esto no es universal, que hay que entenderlo en su contexto histórico y cultural. Es lo que dicen, es lo que dicen, pero ahora yo lo presento así para que entendamos el argumento
y con toda honestidad tratemos de ver si el texto apoya esa idea o no. Algunos dicen que las mujeres de aquella época o de aquel lugar no tenían educación ni formación. Algunos lo dicen. Y por lo tanto, no era bueno que las mujeres enseñaran porque no tenían educación ni formación, porque en aquel contexto social la cosa era así. Bueno, el primer tema es que la Biblia no dice nada de eso. Aquí no se habla de la formación ni la educación. Es un argumento sacado de afuera, ¿no? Es más seguro tratar de buscar un argumento dentro del texto, ¿me entendéis? Más que traerlo de afuera y meterlo en el texto. Honestamente, os voy a decir una cosa. Los apóstoles no eran doctores en universidades. Pero el Espíritu Santo les capacitó, ¿verdad? Los apóstoles, bueno, algunos tendrían más luces que otros, los había con más capacidad que otros, pero no es que fuesen un ejemplo de erudición, ¿verdad? Porque les costaba, les costaba. Pero por el Espíritu Santo de Dios fueron capacitados. Entonces, bueno, esta fue una primera razón que se dice. La otra razón que se dice es que en aquella época, en Éfeso, había mucho paganismo y que había rituales ofrecidos a diosas paganas en los cuales las mujeres eran líderes. En aquella época, en Éfeso, había mucho paganismo, había rituales paganos liderados por mujeres. Y el argumento vendría a ser que no era bueno, no era recomendable que mujeres liderasen la iglesia, porque en aquella época las había que sería un mal ejemplo, ¿no? Si los paganos lideran con mujeres, la iglesia de Dios habría confusión a lo mejor. Entonces, este es otro argumento que algunas personas han puesto en cuanto a decir, ¿sabéis qué? Este texto hay que entenderlo en su contexto y no tiene nada que ver con nosotros hoy. Es la idea y es el argumento principal, de hecho, cuando se habla de este tema. La cultura de la época, la capacidad de las mujeres en la época, o la formación. En otras palabras, los argumentos que se dan para decir que las mujeres, que este texto era solamente de aquella época y no de la nuestra, son argumentos temporales, argumentos del contexto histórico, que dependen del momento, no son universales. Sin embargo, lo que nosotros queremos decir, y de lo cual estamos convencidos, es que esto no es así. Lo que vamos a ver es que el argumento del apóstol es universal. Es un argumento que fue verdad en aquel entonces y que sigue siendo verdad hoy. Pero no me creáis a mí. Vamos a pensar en el argumento del propio escritor bíblico, ¿no? Fijaos qué dice el texto. Versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y ahora viene la razón. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol no permite a la mujer enseñar? Versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva.
el apóstol dice, no permito que la mujer enseñe. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué no permites que las mujeres enseñen? ¿Por qué? Dinos por qué. Porque Adán fue formado primero. Porque Adán fue formado primero. Y después Eva. Y por esto no permito que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre. ¿En qué se arraiga este argumento? Yo os pregunto, ¿en qué se arraiga este argumento? ¿En la cultura de la época? ¿En las circunstancias de aquel entonces? No. El argumento se arraiga cuando no había culturas, ¿no? En la creación. Fíjate hasta dónde el apóstol se va a arraigar su argumento. Dice, no permito enseñar a la mujer porque, y se va hasta el principio de la creación. Y dice, porque Adán fue creado primero y después Eva. Es por esto. Entonces, después también menciona que Adán no fue engañado, sino que la mujer fue engañada. Es lo que dice la palabra de Dios. No lo digo yo. Hay dos argumentos, de hecho, ¿no? Primero, que Adán fue creado primero, y segundo, que la mujer fue engañada. Son parecidas, pero lo que tenemos que comprender es que el argumento de la prohibición es universal. Es un argumento que no depende de las épocas, porque está arraigado en un argumento que no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el orden de la creación. Quiero decir una cosa también. Sabéis, la predicación es un acto de autoridad. La predicación, lo que yo estoy haciendo ahora, es un acto de autoridad. No porque yo tenga autoridad sobre vosotros por mí mismo, sino que si yo soy fiel a las Escrituras de Dios, Dios nos habla con autoridad a través de mí. Con lo cual, yo estoy ejerciendo autoridad, ¿verdad? Todos los pastores, no solo yo, cualquier persona que venga aquí a predicar, está haciendo un acto de autoridad. Predicar no es simplemente recomendar cosas, ni enseñar datos. Predicar es ejercer autoridad para que los cristianos, el pueblo, obedezca. De hecho, fijaos en Tito, vamos a ver aquí lo que llamamos el elemento autoritativo de la predicación. La predicación es ejercer autoridad. Muy brevemente, fijaos lo que dice Tito 2:15. Le dice el apóstol Pablo a Tito en Tito 2:15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Veis? Tito tenía que hablar, exhortar, reprender con toda autoridad. Predicar es un acto de autoridad. Precisamente lo que Pablo prohibió a la mujer.
Si una mujer, si una hermana viniera aquí y se subiera aquí y fuese fiel a las Escrituras, ella estaría ejerciendo autoridad sobre los hombres de esta iglesia. Pero Pablo dice que no permite a la mujer ejercer autoridad sobre el varón. ¿Por qué? Porque Adán fue creado primero. Y ya está. No sé si los he convencido, pero creemos que Pablo prohíbe a la mujer enseñar, no porque la desprecie, no porque sea menos, no porque no sea valiosa. De verdad, las mujeres son muy importantes, muy importantes. Como se dice muchas veces, son la columna vertebral de las iglesias, porque perseveran en la oración, porque son serviciales, porque son importantísimas. Gloria a Dios por las mujeres que tenemos en nuestra iglesia. Gloria a Dios. Pero el texto dice lo que dice. Y por eso nosotros no tenemos que avergonzarnos de lo que creemos, ¿no? No pasa nada que nos digan, no, estos son un poco machistas. Bueno, no pasa nada, hay que recibir las críticas, no pasa nada. No pasa nada. Es que estos son anticuados. Mira, hay que adaptarse a los tiempos. Ya, hermano, pero es que el apóstol dice que el argumento es porque Adán fue creado primero y después Eva. Eso no importa que sea el año 2000 o 3000 o 4000 o 5000. Hasta que el Señor vuelva, el argumento es firme como una roca, porque está anclado en el orden de la creación. Entonces, si somos antiguos, pues somos antiguos para Dios, porque nuestra conciencia nos muestra que este texto está razonado en la creación, no en la cultura ni en los tiempos. Conclusión. Bueno, primero de todo, no llamemos a la esposa de los pastores pastoras. ¿Vale? No llamemos a las esposas de los pastores pastoras. Y yo sé que, y esto lo digo, que no haya en mí ninguna soberbia ni nada, yo lo comprendo de corazón, que en nuestros países, en Latinoamérica, no solo en Latinoamérica, en España también, ha habido una fuerte y larga tradición donde en las iglesias evangélicas hay pastoras. Y a lo mejor algún hermano o hermana tiene esa idea en su mente y le cuesta, ¿no? Le cuesta, ¿qué dice? Esto no puede ser. Si yo conozco a pastoras que han sido de gran bendición en mi vida, yo digo, gloria a Dios por estas mujeres, ¿no? Gloria a Dios por esas mujeres que, llamándose pastoras, han sido de bendición. Yo no estoy en contra de esas mujeres. Nadie trata de atacarlas ni hablar mal. Simplemente estamos diciendo que no deberían ser pastoras. Ya está. Entonces, para todos los hermanos de la Iglesia, es mejor que cuando penséis en la mujer del pastor, la llaméis así. Y cuando tengamos más pastores, todas ellas serán las mujeres del pastor o las hermanas. Ya está.
pero no pastoras, porque no lo son. Alguien dijo que la mujer del doctor no es doctora, solo por ser mujer. ¿Vale? Es un detalle. No deberíamos tener mujeres como pastoras o predicadoras porque la Biblia no respalda dicha práctica. Entonces, con toda humildad, tenemos ese convencimiento. Si la voluntad de Dios es el liderazgo masculino en el pastorado y la predicación en la congregación, tener mujeres en esas funciones va en contra de su voluntad. Es lo que yo creo. Yo pienso que una iglesia que tiene mujeres predicando no es una práctica saludable. Honestamente lo digo, lo tengo que decir con todo respeto. No es una práctica, desde mi punto de vista, que honre a Dios. Para mí, personalmente, es algo que está en desobediencia a la palabra de Dios, con todo el amor. Las mujeres son iguales que los hombres en capacidades, valor y dignidad, simplemente que Dios ha establecido un orden en la Iglesia, al igual que en la familia, y en ese orden el varón es el líder, aunque sabemos que el líder bíblico es un siervo. El líder bíblico es un siervo. Y gloria a Dios por las mujeres de la Iglesia, pues son un ejemplo de fe y espiritualidad, tristemente, a veces mucho mejor que nosotros, los hombres. Así que, varones, nos tenemos que poner las pilas. Amén. Amén.